Hola, el objetivo de este video es mostrar un ejemplo de especificación de un editor gráfico usando una tecnología llamada Sirius. Hemos escogido esta tecnología por su usabilidad y capacidad para cargar y mostrar modelos que tienen un gran número de elementos. Sirius está basado en GMF, Graphical Modeling Framework, EMF y Eclipse, y permite la definición de editores gráficos que pueden tener un look and feel de tabla, de árbol o de diagramas. En este video nos vamos a concentrar en especificar diagramas. El ejemplo ilustrativo de este video sale de una herramienta de ingeniería inversa compuesta por tres componentes. Un parser que se llama Modisco que toma código JE y produce un modelo de tecnología. Una transformación que traduce el modelo de tecnología a un modelo de arquitectura. Y un editor que despliega el modelo de arquitectura en vistas personalizadas. En este video nos vamos a enfocar precisamente en el componente que especifica las vistas. Note que hay herramientas comerciales como Enterprise Architect que hacen ingeniería inversa del código y producen básicamente diagramas UML de clases. El valor agregado de nuestros editores es que son flexibles, porque uno puede definir sus propias vistas de acuerdo a la preocupación del sistema que uno quiere ver reflejada. En el ejemplo concretamente queremos tener dos vistas. Una que mostrará los submódulos de un módulo, por ejemplo un módulo carrito, que tiene los submódulos web, API, mock y lógica de carrito. Y una segunda vista o diagrama, que es la vista de capas, que mostrará las clases del sistema ordenadas por las capas de arquitectura. Para lograr esto, recuerde que los pasos principales son diseñar un metamodelo, crear mappings entre el metamodelo y la definición gráfica de herramienta y generar el código. Para nuestro caso ilustrativo, empecemos entonces definiendo el metamodelo, que es este que se muestra en esta diapositiva, con el concepto módulo, que tiene un conjunto de capas. Esta a su vez tiene un conjunto de clases entre quienes existen relaciones. Luego, se definen los mappings entre los conceptos de metamodelo, la definición gráfica y de herramientas. El primer mapping que se define es entre la vista y la clase del metamodelo desde donde se debe iniciar la navegación. En el ejemplo, para la vista de submódulos, el punto de partida es la clase módulo, por lo que se coloca dentro del domain class de la vista. Luego se establecen mappings con otros elementos gráficos como nodos, contenedores y arcos. El alcance de este video es mostrar los nodos y los contenedores. Los mappings de los nodos y los contenedores se definen en términos de una clase de dominio, un estilo y una expresión semántica. La clase del dominio es el tipo de elemento que se busca representar en el mapping. El estilo es el aspecto gráfico que se busca dar al elemento. Y la expresión semántica es una consulta que retorna solo los elementos del tipo de la clase de dominio que se quieren visualizar. La sintaxis de la expresión es similar a OCL. Sin embargo, existen otras operaciones adicionales propias de Sirius como feature y eget. Un nodo se usa para representar elementos del metamodelo que se desean ver de forma atómica, es decir, sin contener otros elementos por dentro. En la vista de módulos del ejemplo ilustrativo, ese es el caso de submódulos. Entonces, hay que crear un nodo al que se le coloca un identificador único, una clase de dominio y una expresión semántica. Para definir esa expresión, uno necesita saber cuál es el contexto de la misma. En general, para saber el contexto, uno busca el ascendente más inmediato del elemento que se está especificando y toma la clase de dominio del ascendiente. En el caso del nodo Module Element Modules View, el ascendiente más cercano,
que define una clase de dominio es Radial Modulus View. Así, el contexto para la expresión del nodo es module. Sabiendo el contexto, tenemos que navegar el modelo para encontrar los submódulos contenidos por un cierto módulo seleccionado. Esta información es devuelta por la colección submodules. Por lo que la expresión que vamos a usar es features submódulos. Note que aquí se hace uso de la operación features, que es propia de Sirius y que es equivalente a decir self.submodules. Al aplicar la expresión sobre el ejemplo, se mostrarían los submódulos web, API, mock y lógica del módulo de carrito. En cuanto al estilo gráfico, hemos parametrizado la vista para que cada submódulo se pinte como una elipse de color anaranjado. Adicionalmente, uno puede especificar que el tamaño de las figuras sea una función de los elementos almacenados en el modelo, lo cual requiere una expresión OCL. En el caso de la elipse hay que definir una expresión para el diámetro horizontal y otra para el diámetro vertical. Nuevamente aquí, antes de hacer la expresión OCL, hay que preguntarse cuál sería el contexto. En el caso de elipse, el ascendiente más cercano que define una clase de dominio es Module Elements Modules View. Así, el contexto para la expresión de elipse sería modules. Sabiendo el contexto, pensamos en qué información provee el módulo que me pueda servir para asignarle un tamaño representativo a la elipse. La clase módulo contiene dos atributos, weight y massWeight, que almacenan respectivamente el número de clases contenidas por el módulo y el número de clases contenidas por los submódulos del módulo. Por ejemplo, para un módulo principal P que contiene dos submódulos C1 y C2, cada uno con weight de 10 y 15, el valor de massWeight sería 25, que es la suma de las clases contenidas por cada uno de los submódulos. A partir de esos atributos, diseñamos un cociente que representa el tamaño de los módulos. Ese cociente es el número de clases del submódulo en el que estamos parados entre el número de clases del módulo padre. Finalmente, un contenedor se usa para representar elementos del metamodelo que se desean ver como agrupadores de otros. En la vista de layers del ejemplo ilustrativo, ese es el caso del layer. Al igual que los nodos, los contenedores necesitan un identificador único, una clase de dominio y una expresión semántica. Como lo hemos hecho con anterioridad, antes de escribir la expresión OCL hay que preguntarse cuál sería el contexto. En el caso de Module Context Layer, el ascendiente más cercano que define una clase de dominio es Module Context View. Así, el contexto para la expresión de Module Context Layer sería Module. Sabiendo el contexto, tenemos que navegar el modelo para encontrar las leyes contenidas por un cierto módulo seleccionado. Esta información es devuelta por la colección Layers, por lo que la expresión que vamos a usar es features layers. A manera de conclusión de este video, tenemos que Siri es una herramienta poderosa para especificar editores gráficos basados en modelos. Los editores pueden mostrar diagramas, árboles o tablas. Quien especifica el editor, es decir, usted y yo, diseña consultas OCL para indicar de forma precisa al editor cuáles son los tipos de elementos que quiere que se muestre y cuál es el estilo que van a tener. En general, para saber el contexto de una consulta OCL, uno busca el ascendiente más inmediato del elemento gráfico que se está especificando y toma la clase de dominio del ascendiente.